y el mundo. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que las nuevas concesiones para las represas del Comahue contemplan que la provincia perciba regalías hidroeléctricas al 100% del valor de la energía generada y que por primera vez se cobrarán en especie para administrar directamente esos recursos e invertirlos en obras. Se llevan la energía de nuestra tierra y no nos dejan nada. Nosotros vamos a cobrar nuestras regalías en especie para tomar la energía y nosotros administrar los valores a los cuales vamos a promocionar algunas industrias para que Neuquén pueda seguir creciendo la generación de trabajo genuino para nuestra gente. Más información en neuqueninforma.gov.ar. La política neuquina se repasa y se del análisis con la conducción de Santiago Montorfano. Quédate con nosotros. Así comienza Neuquén.ar. Buen día, Neuquén y Río Negro y Neuquén, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Neuquén.ar, nuestro programa de sábado de 11 a 1. Ustedes saben que aquí nos dedicamos a repasar sobre todo lo que tiene que ver con la política y la economía, en la provincia, en la región, también por supuesto a nivel nacional y allí donde es oportuno también a nivel internacional, apoyándonos en nuestros columnistas especializados que nos dan una mano para entender lo que ocurre en todo el mundo. Estamos con todo el equipo, en redes Yamila Rodríguez, en la dirección de cámaras el señor Gastón Martínez, en la operación técnica y musicalización Ariel Dona, en la producción Emanuel Jalil, aquí quien les habla Santiago Montorfano en la conducción. Hoy sin Vane Millar, ustedes ya saben, nuestra colega está atravesando, una situación de salud. No es grave, es decir, es una cuestión ósea, una lesión ósea, pero que se va a recuperar, pero necesita por supuesto tiempo, reposo y cuidado para su recuperación, así que cuando termine con ese proceso va a estar nuevamente con nosotros. Por ahora somos ustedes y quien les habla junto a todo el equipo para repasar lo que va ocurriendo. Vamos a hablar hoy de varios temas. Uno tiene que ver con el presupuesto
de la Nación, Javier Milei, finalmente tiene aprobado su presupuesto 2026, ya lo había conseguido en diputados, lo consiguió ayer durante todo el día en senadores, una victoria aplastante en términos de votos, de proporciones, buenas noticias para la gestión de Santilli, buenas noticias para la gestión de los operadores políticos de Javier Milei, que lograron la aprobación del presupuesto 2026. Había una discusión en torno al capítulo 2. El capítulo 2 incluía el artículo 30. No quiero burocratizar la explicación, pero básicamente el gobierno anulaba los pisos de inversión en tecnología, en ciencia y en educación. La estrategia del kirchnerismo era discutir artículo por artículo, lograr una modificación de ese polémico artículo 30 y con ello demorarle la aprobación del presupuesto a Javier Milei, porque cualquier modificación que se hubiera dado ayer en el texto hubiera obligado, por técnica legislativa, a enviar nuevamente a diputados todo el proyecto. Bueno, eso no sucedió, se votó por capítulos y Javier Milei obtuvo finalmente su presupuesto 2026. En el caso de los senadores y las senadoras neuquinas, el presupuesto en general fue votado positivamente por los tres, o por las dos, y Pablo Servi también, es decir, Nadia Márquez, Julieta Corrosa y Pablo Servi. En el caso de Julieta Corrosa se abstuvo en la votación del capítulo 2, es decir, no votó en ese polémico artículo 30, argumentando que la apuesta que estaba haciendo la provincia en materia de educación, entre otras cosas, bueno, no se condecía con ese texto, pero finalmente el proyecto en general fue aprobado y luego en particular, por supuesto, a esta excepción que estoy marcando, que fue la de la senadora de la Neuquinidad, Julieta Corrosa. Bueno, Milei todavía tiene pendiente la discusión de las reformas, la reforma laboral, la reforma penal, la reforma tributaria y la reforma previsional. Son los cuatro grandes ejes legislativos que va a intentar atravesar Javier Milei con esta nueva mayoría que ha sabido construir en el Legislativo Nacional después de la disruptiva elección, podríamos decir, porque ningún analista, ninguna encuestadora alcanzó a prever que Milei iba a tener el triunfo que tuvo en las urnas en el mes de octubre. A partir del crecimiento exponencial de los representantes propios de los libertarios, tanto en diputados como en senadores, pusieron a trabajar desde el gobierno nacional a Diego Santilli, entre otros, por supuesto allí Karina Milei, Martín Menem, los operadores del gobierno nacional, para construir las nuevas mayorías junto a quienes, a gobernadores, que tienen por supuesto incidencia en los votos de sus propios legisladores, y también a algunos bloques dialoguistas. Con ello ya se podría decir que Milei está en buena medida manejando el destino del Congreso de la Nación, algo que no tenía durante sus 2 primeros años de gobierno. Esto tiene una ventaja, que Milei va a poder aprobar todo lo que quiere. Tiene una desventaja, que ya no puede descansar en algunas excusas, como decir, por ejemplo, que la oposición le trababa las leyes en el Congreso. Vamos a hablar ahora con Tomás de Leonardis, politólogo, de todo esto que estamos comentando. Tomás de Leonardis, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Santiago, buen día. Buen día a toda la audiencia. Buen día. Sí. Tomás, Milei debe estar exultante. Por lo menos ayer algunos de sus senadores y senadoras hasta hicieron historias de redes mostrando la felicidad que tenían por el logro del presupuesto 2026, ¿no? Sí, me parece, te escuchaba recién y me parece que sí, que para el gobierno y sobre todo en el Senado, que era tal vez el lugar más complicado para el gobierno, obtener 2 triunfos como el de ayer en presupuesto y el proyecto de inocencia fiscal con casi 20 votos de diferencia. Sí, habla de un gobierno, de un oficialismo que capitalizó rápidamente el triunfo electoral de octubre, pero además, un poco lo decías vos,
trasciende su propio bloque, que no le alcanzaría. Y bueno, y ayer vimos alguna transversalidad, por ejemplo, 3 votos de lo que sería el interbloque peronista, varios votos, ¿no? Algunos de los radicales, votos de monobloques provinciales. Así que sí, o sea, puede mostrar un triunfo, logra el objetivo que se había planteado para estas extraordinarias, que era aprobar estos 2 proyectos, y además, bueno, muestra haber podido trascender tal vez la endogamia libertaria que había hasta ahora descrito un poco este gobierno, como decimos a veces, disruptivo, que vino a hacer algunas cosas de otra manera. Y también permitime decir, Santiago, me parece también que cada vez se parece más a un gobierno común y corriente, o como los que estábamos más acostumbrados a ver, ¿no? Que dialogan, que articulan con gobernadores, que buscan los consensos, que negocian artículos, todo eso hecho por políticos profesionales. Entonces también aquel discurso antipolítico y anticasta tal vez ya ha quedado atrás, ¿no? Claro, sí, que por eso digo, por un lado la ventaja de estar contando con los números en el Congreso y por otro lado la desventaja de no tener más excusas, ¿no? Y sí, es verdad, es como un gobierno que alcanzó la mayoría de edad y ahora será responsable de aciertos y de errores también, ¿no? Porque también metiéndonos un poquito en los 2 proyectos que ayer se votaron, por supuesto, y sobre todo me interesa tal vez decir algunas cositas sobre la ley de leyes, sobre el presupuesto, que siempre históricamente se ha vivido, es el proyecto tal vez más político que un gobierno encara año a año en su gestión, porque no es ni más ni menos que la planificación del gobierno para el año siguiente, en este caso para el 26. Este gobierno venía con algo que no había sucedido nunca en la historia nacional, que es de 2 años seguidos sin presupuesto. En el 24 prorrogando el del 23, y ya en este año que se va, una cosa ya más sui generis aún, que era prorrogando la prórroga. Entonces eran números totalmente artificiales. Ahora con este presupuesto uno puede ver las líneas del gobierno, las prioridades, y bueno, yo lo que sigo viendo es que, por supuesto, si bien tiene algunas cosas que pueden gustar, también me parece que los desafíos centrales que este gobierno tiene por delante, no veo que se mitiguen con esta forma de distribuir recursos y distribuir cargas también, ¿no? Claro, porque veremos. Uno dice, la casta alcanzó su fecha de vencimiento como discurso político porque la realidad lo llevó puesto al gobierno en ese sentido, y ya cada vez menos gente creía en la diferencia entre los libertarios y la casta. Lo propio puede pasar con la cuestión económica, ¿no? Y sobre todo con el ajuste. El presidente sigue hablando de ajustense los cinturones, bueno, vamos a recortar y demás. La pregunta es hasta dónde esa consigna va a tener vigencia en la opinión pública y hasta dónde van a decir, bueno, listo, ya está, ¿viste? Ya recortaste, ya pusiste el Estado en condiciones, la vida sigue siendo tan cara como antes, el consumo se cayó y ya con la estabilidad no alcanza, ¿no? Y puede ser, sí. Yo creo que Milei entra en su segunda mitad de mandato y hasta ahora alcanzó por errores ajenos, por el pasado reciente de este país, alcanzó con una especie de diagnóstico brutal, a veces un diagnóstico muy fuerte, que es la característica del presidente, donde, bueno, ese relato reúne los mayores consensos, o al menos una mayoría que lo atiende. Pero llega un momento en todo gobernante a donde ese mismo electorado se da vuelta y mira a la cara a su gobernante y le empieza a pedir, bueno, ¿cuándo me toca a mí que vos me des soluciones o me des bienestar? El sector PYME, por ejemplo, ¿no? Claro, sector PYME, bueno, como vos decías también, el consumo masivo que viene experimentando. A ver, este año los números a veces, y esto no es mi especialidad, pero digo, los números que
que nos muestran los grandes tecnócratas económicos. Bueno, este año cierra con algunos números positivos, pero porque la comparación es interanual, y es comparado con un 2024 que fue trágico en muchos números. Pero bueno, la realidad que uno transita, nosotros que somos gente de la calle, gente que anda, ninguno vive en la estratosfera, bueno, uno lo ve todos los días en los lugares más comunes y corrientes, ¿no? El consumo masivo está caído, hay problemas de empleo, o sea, no hay niveles de desocupación como en los 90, pero sí hay una transferencia del trabajo de calidad al trabajo precarizado muy, muy significativo. Entonces, lo que sí veo, Santiago, un poco es que tal vez una ventaja que aún tiene este gobierno y tal vez esta coyuntura que trasciende a la Argentina, estas características de, como algunos pensadores hablan del individuo tirano o de las personas atomizadas, es que me parece que hay no digo una lesión, pero al menos está muy en revisión esta cuestión de lo que Argentina siempre tuvo, un capital de cohesión social y de rebeldía común, de lo común, que hoy se ve, decía recién, ¿no? Lesionada o apagada o desactivada. Bueno, eso no sabemos si eso va a revivir o no, pero me parece que ahí se para también un poco el gobierno, porque como que no hay capacidad de reacción frente a algunos daños puntuales que se hacen a colectivos sociales, y entonces me parece que el gobierno avanza, ¿no? Ahora en este presupuesto tuvo una pequeña derrota, o bueno, no sé si pequeña, pero una derrota en el famoso capítulo 11, donde de alguna manera me parece que se envalentonó y quiso ir más allá de lo que, es más allá de la legalidad, te diría. Sí, en diputados, ¿no? Eso. Claro. Que no llegó finalmente ese artículo como quería el gobierno al Senado. Claro, no solo cayó el artículo, sino todo el capítulo, porque se decidió votar por capítulos, cayeron varios artículos que derogaban leyes, modificaban otras, cosa que en general es violatorio de la ley de administración financiera, pero bueno, cayó. Ayer pasó algo parecido con el capítulo 2, que sí pasó. Claro, se aprobó, pero con la abstención, por ejemplo, de la neuquina Corrosa, ¿no? Claro, con la abstención de Corrosa en particular y de algunos otros más, pero salió con una mayoría cómoda y de alguna manera deja en vilo o con cierta discrecionalidad para el gobierno los presupuestos de educación, de ciencia y tecnología, elimina los objetivos que se habían planteado en su momento por ley de llegar al 6% del PBI en inversión en educación. Entonces, bueno, son pequeñas cosas a donde avanza el gobierno y aún no se ve tal vez un nivel de conflictividad que lo haga pensar. Sí vimos algo así tal vez en reforma laboral, porque bastó una movilización del movimiento obrero organizado y de algunos actores que se unieron, y el gobierno evidentemente leyó algo ahí y postergó para febrero, o veremos para cuándo, ese debate. Con lo cual, bueno, se viene eso, ¿no? Me parece. Viene a haber una... No, digo, en esta línea que está planteando, ¿están haciendo un buen negocio los gobernadores? Digo, político, en materia de transferencia de recursos, o están medio contra la espada y la pared y no les queda mucho remedio. Y mira, me parece más lo segundo que lo primero, pero haciendo la observación de que es muy heterogénea la capacidad de fuego de cada gobernador, porque en alguna otra salida hablábamos de la dependencia más o menos que tienen las provincias de los recursos federales. Entonces tenemos en un extremo provincias del noroeste argentino o noreste que más del 75% de sus recursos son nacionales, con lo cual la dependencia es total, y uno después ve comportamientos de Catamarca, Tucumán, Jujuy, puede entender algo, o Salta, y en la otra punta está, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Neuquén, que un cuarto, ahí se revierte, un cuarto de sus recursos son nacionales y 3/4 son propios. Claro. Entonces el poder de negociación es distinto,
pero me atrevo a decir que más lo segundo. Me parece que las provincias han sido uno de los sectores, junto a los jubilados, que han pagado el ajuste. O sea, estos números de superávit que muestra el gobierno nacional están apalancados en gran parte en el ajuste feroz en materia previsional y después en obra pública y tercero en transferencia a las provincias. Entonces, las provincias en ese juego, bueno, son un actor más débil porque además negocian mano a mano. Claro. Han intentado a veces armar bloques y les ha ido mejor, pero cuando van mano a mano, como lo que vimos ayer, Chubut, por ejemplo, lo que uno ve es que no sé si hacen grandes negocios, hacen algún movimiento de supervivencia para los próximos meses. Y la Liga de Gobernadores, que venía a plantarse como un espacio en las elecciones, mostró que no tiene tanto peso específico como pretendía, ¿no? De hecho, las elecciones en Córdoba, la Liga de Gobernadores, no alcanzó ese estatus, me parece a mí, que pretendía para decir acá hay un tercer espacio. Sí, no lo alcanzó, definitivamente no lo alcanzó. Electoralmente no es algo que traccione, ni evidentemente ni esta idea de la Avenida del Medio, que ya lleva unos 10 o 12 años, claro, ni tampoco la especie del grito federal de algunos gobernadores. No funcionó, se nacionalizó el debate, se polarizó también, lo vimos en varias jurisdicciones, tal vez justo en las nuestras no, a donde hubo tercios, pero en el resto del país es como que hoy la gran batalla sigue siendo libertarios versus el panperonismo, y en el medio no hay mucho lugar para otras cosas, y entonces sí, es verdad, a mí me parece que también el gobierno nacional, no es el único ni el primer gobierno nacional que hace esto, pero el gobierno nacional lee ese poder relativo, esa debilidad en general de los gobernadores, y los va buscando uno a uno, y en ese uno a uno la nación es infinitamente más poderosa, entonces sí, tiene las de ganar, ¿no? Bueno, y la falta de reacción, por esto que vos nos decías, hay un proyecto individualista que desarma el sentido colectivo, o por lo menos que vos te preguntabas si ese sentido colectivo que existe en muchos ámbitos de nuestra sociedad va a reaccionar en un momento. Acá la pregunta es por la gran ausente que es la oposición de la centroizquierda, ¿no? Que no termina de construir dirigentes nuevos, salvo que a Kicillof se lo quiera considerar tal, algo que yo no creo, y no termina de ayornar un poco su forma de hacer política a los tiempos que corren. Sí, coincido, me parece que la oposición, se ha dicho muchas veces, sigue siendo medio así, muchos analistas coinciden que una de las ventajas que tiene Milei es que se suele decir enfrente no hay nada. En realidad podríamos decir, para no repetir lo mismo, enfrente sí hay, pero está todo desordenado y se pelean. Sí, hay algo peor que nada, tal vez, porque la nada por lo menos lo expondría a Javier Milei a la falta de contraste, ¿no? Bueno, claro, sería un problema porque a más de un gobernante le pasó que cuando no tenía nada enfrente, la tentación hegemónica los terminó deglutiendo, los terminó haciendo perder. Maquiavelo, ¿no? Sí. La ausencia de un enemigo externo te genera enemigos internos. Esta lógica se la salva a Milei el kirchnerismo, por lo menos residual y desordenado, que se pretende oposición. Claro, sí, el peronismo, o estas expresiones del peronismo, kirchnerismo, cámpora, o peronismo federal, o los distintos nombres que tiene, claro, sí, nosotros asistimos prácticamente todos los días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que estaría llamada a ser el centro político para construir la alternativa. Vemos unas peleas endogámicas, intestinas muy crueles a veces, muy duras, y uno queda perplejo frente a qué estarán viendo, qué estrategia estarán viendo los llamados a hacer la alternativa, cuando en vez de combatir al gobierno que tanto los escandaliza, se dedican prácticamente toda su energía a la interna, ¿no? Entonces es muy difícil seducir al electorado desde ese lugar. Creo que después, por eso, y volviendo un poco a los provincialismos, eso retroalimenta el repliegue, tanto no solo
programático y de agenda, sino también hasta político, ideológico de los gobernadores, o sea, retroalimenta el provincialismo. Sí. Y si bien a mí me interesa, me gusta el provincialismo en sus términos federales, sí me parece que no, a la larga, no es destino cuando uno tiene que pensar un proyecto nacional, un proyecto de país, porque en definitiva, por más autónomas que sean las provincias, pertenecen a un país, y entonces el poder de negociación es muy menor si uno solo se queda en el pago chico, como se decía habitualmente. Pero sí, veo ¿no? que los provincialismos no les alcanza tal vez a uno particular le puede llegar a ir mejor en la negociación, pero en general no alcanza, y tampoco alcanza con una oposición que todavía no le, como diría un paisano, no le encuentra el agujero al mate todavía. Tomás, te dejo la última, ya jugando un poco hasta con la futurología. ¿Los libertarios se van a jugar a ganar todas las gobernaciones? Porque una especulación que hay es los gobernadores que dicen, bueno, me llevo bien con Milei y no se me va a meter en el rancho. Y hay otros que dicen, no la conocen a Karina Milei porque va a ir por todo, acuerden lo que acuerden, y les va a tratar de ganar la provincia. Bueno, qué buena pregunta, Santiago. Por eso futurología, falta mucho, ¿no? Pero este año ya es bastante intenso, porque si los gobernadores pretenden adelantar las elecciones a marzo, abril, como se está hablando, ya vamos a tener un segundo semestre de campaña prácticamente, ¿no? Absolutamente, sí. Yo te diría que ya de marzo en adelante, estamos en más campaña. de una jurisdicción va a estar en modo campaña. Sí. Me parece que lo van a intentar, porque ya nos han mostrado, antes tal vez esta forma de gobierno novedosa del mileísmo nos sorprendió. Sí. Ya vimos que les gusta ir por todo y siempre son de redoblar la apuesta, pero me parece que también aprendieron de algunos golpes y derrotas, y me parece que pueden ir midiendo. No sé si es conveniente para un gobierno nacional ir a todas las batallas, porque si bien pueden tentarse con la experiencia 2025, donde perdieron sistemáticamente casi todas las elecciones provinciales, y después el 26 de octubre llenaron las urnas de votos, no sé si ese mismo efecto en una a donde se juegan los ejecutivos no se te puede volver en contra. Claro, perder todas las provincias en marzo y después tratar de ganar octubre, digamos, ¿no? Claro, pero además no solo, marzo puede ser una fecha para Neuquén o Río Negro, marzo-abril, pero otros votan en mayo, otros votan en junio. Va a ser un año cargado de elecciones y nadie puede, o sea, no digo que no sobreviva, pero nadie buscaría un escenario donde vos pierdas con tu sello nacional en marzo, en abril, en junio, en julio. Me parece que es muy peligroso. Veremos también qué pasa con las PASO, si vuelven o no, porque si vuelve la PASO, ahí ya tenés una primera instancia para no creo, ¿no? Porque si los libertarios la quieren eliminar y ahora tienen el número que tienen en el Congreso, supongo que o la van a prorrogar la suspensión o la van a terminar de aniquilar, pero bueno, son especulaciones. Sí, también vimos que, y si uno escucha a Cristina Kirchner, también al mismo kirchnerismo ya no le gustan las PASO. Claro. Porque esa teoría de Cristina Kirchner, que si no se hubiese desdoblado una especie de voto sorpresa, de tomar al electorado por sorpresa, de si no se hubiese desdoblado, ganaban en octubre. Entonces tal vez ya no hay estímulos, salvo el PRO, que siempre le sacó jugo a la PASO, y es verdad, probablemente no vuelva. Pero bueno, volviendo un poco para cerrar esa pregunta, creo que van a calcular, van a ser un poquito más estratégicos. Seguramente van a avanzar porque hay muchas jurisdicciones a donde han quedado realmente cerca. Bueno, Tomás, te dejo una más. Hay dos sillas en Neuquén, el Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Municipal de la capital. Por supuesto hay un montón de intendencias, pero las dos elecciones jugosas por cuantía son esas. Y hay tres actores, Figueroa, Gaido y los libertarios. ¿Vos ves lo mismo? Falta una silla, digamos, alguno se va a quedar como en el juego de la silla. Falta una silla, sí. O sobra uno, que es lo que en definitiva está pasando. Yo creo que sí, en alguna otra salida lo habíamos hablado, Santiago. Me parece que está, por supuesto que está la silla capitalina, que es hoy Neuquén, hace ya mucho tiempo, es la ciudad patagónica más importante, más pujante
de toda la región Patagonia. Esa va a quedar, de alguna manera, bueno, Guaido no puede repetir, ahí va a haber alguien nuevo, sí. Pero la que más me parece más... Sí, alguien nuevo, pero de la pretensión de Mariano es que sea dentro del proyecto de su partido, su espacio, su coalición, ¿no? No, sí, por supuesto, pero digo, ahí está la complejidad que siempre tiene cuando el líder tiene que, de alguna manera, trasvasar su legitimidad, sus votos a alguien, a una cara nueva, que puede ser un asesor, un miembro del gabinete. Sí, puede ser María Pascualini, puede ser Juan Duto. Claro. Digo, tirando al azar. Por supuesto que siempre en esas instancias se corre, el partido de gobierno corre peligro porque no es la figura instaurada, claro. y las oposiciones suelen tener algún plus de posibilidad. Pero lo que me parece más complejo aún, sacando esa silla donde de alguna manera el gran actor local, que es Mariano Guaido, no la va a poder disputar, es la silla provincial, porque ahí sí uno ve en Neuquén dos líderes muy potentes, como son el actual gobernador y el actual intendente de la ciudad, con legítimas pretensiones para ser gobernador de la provincia en el próximo periodo, y bueno, ahí sí veo un problema, no sé si se va a resolver con una fórmula o con... No, la verdad que no lo sé, futurología, o algún pacto de no agresión, digamos, estas cosas que no se firman pero que dan vuelta, ¿no? Yo creo que en cualquier cosa que logre la unidad entre esos dos grandes actores va a ser muy, muy bueno para el proyecto provincial neuquino, y cualquier cosa que se aleje de eso puede poner en peligro la gobernabilidad o el éxito del provincialismo en Neuquén. Bien. Con lo cual ahí hay un desafío muy importante para la neuquinidad. Que sería la primera vez desde Edelman Asmar que gobernaría un partido nacional la provincia, digo, jugando con estas especulaciones, ¿no? Y si la neuquinidad no logra esta cohesión de la cual vos estás hablando. Bueno, perdón, no te No, por eso digo, tal cual que veo que es, y Neuquén además es un lugar, digo, como cuando uno habla de geopolítica, es un lugar absolutamente estratégico en el mapa nacional, con lo cual hay cero margen de error para definir quién va a seguir conduciendo los destinos de la provincia, y ahí sí podemos ver que tal vez el gobierno nacional tenga intenciones. Veremos después, cómo se desarrolla eso, ¿no? Tomás de Leonardis, muchas gracias, no solo por esta nota, sino por todas las veces que nos has atendido durante este año. Yo te deseo un muy feliz año 2026 y ojalá sigamos, jugando a esto de charlar de política junto al aire para compartir con nuestra audiencia. Gracias. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Yo te agradezco también los espacios, las charlas enriquecedoras, y te deseo un feliz año a vos, a la audiencia. Y por supuesto, que el 26 nos siga encontrando para pensar política, para pensar lo que se viene. Abrazo, Tomás. Saludos. Tomás de Leonardis, politólogo, ayudándonos a entender lo que pasa en la política argentina y regional. Nos vamos a la tanda porque me quieren matar. Ya venimos. Vamos con más. Neuquén.ar